Bueno, hoy vamos a hablar de los decibeles, o el decibel o el dB. Son muy importantes en electrónica, en telecomunicaciones, en comunicaciones, en antenas, en audio, acústica, son muy usados. El decibel es una manera de medir una relación de potencias. Y en escala logarítmica, tenemos que acordarnos siempre que no es una unidad, el decibel no es unidad. Es una relación, son veces. El dB son veces, no es la unidad de alguna magnitud. Entonces, ¿qué es el decibel? Es una manera de medir relación de potencia en escala logarítmica. El nombre en verdad serían los beles, ¿no? O un bel, que viene del nombre por Alexander Graham Bell. Y como las unidades cómodas que se usan, o sea, el bel en sí no es muy cómodo, sino que se usa el decibel, ¿no? Es un submúltiplo, decibel. Bueno, la manera de obtener el decibel, o sea, de obtener esta relación de potencia la manera de obtener una relación de potencias, o sea, el cociente de dos potencias en dBs, fijarse la notación, D minúscula, B mayúscula, la D es un submúltiplo y como está por debajo de la unidad, o sea, mili, centi, deci, se usan letras minúsculas. Cuando el submúltiplo está por arriba de la unidad, kilo, hecto, mega, tera, el submúltiplo se pone en mayúscula. Y la B de los bels. Bueno, esto se calcula como 10 por el logaritmo en base 10 de la relación de potencias. Por ejemplo, P1 dividido P2. Ambas expresadas en watts, ¿verdad? Ambas expresadas en la misma unidad. Entonces de acá vemos que la unidad de la presión de arriba de alguna manera se anula con la unidad de la presión de abajo y esto me queda adimensional, como son los decibeles, que son adimensionales porque expresan veces. Esta es la regla general para obtener alguna magnitud, que es una relación de potencia, en decibel. Bueno, tenemos que hacer un repaso un poquito de logaritmo para poder aprender un poquito cómo funciona esto y las propiedades que vamos a ver. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de logaritmo que lo voy a dejar acá a la derecha. Principalmente, el logaritmo en base b de algún número a me da igual a c. ¿Cómo se despeja o cómo se escribe esto como un exponente? Bueno, la base, logaritmo en base b, es la base del exponente. B es la base, elevado a lo que me da el resultado, o sea, elevado a la c, es igual a lo que le estoy aplicando al logaritmo, a a. Logaritmo en base b de a igual a c, lo despejamos si se quiere y tenemos la base b elevado a la c me da a. ¿Bien? Fíjense, la base acá es b, la base del logaritmo que necesitamos para el decibel es 10. Y después hay tres propiedades del logaritmo que necesitamos. Vamos a usar el color naranja, que son las siguientes. Vamos a poner acá propiedades. Logaritmo en base b, siempre uso la letra b como notación de la base, de x por y es igual a logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Entonces, fíjense que cuando el logaritmo multiplicamos dentro del argumento del logaritmo,
cuando lo desarmamos, sumamos. O sea, el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Súper importante esta propiedad para los decibeles. De igual manera, el logaritmo en base b de x dividido y es igual al logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. O sea, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Acá restamos, acá dividimos. Acá sumamos, acá multiplicamos. Por último, necesitamos la propiedad del logaritmo en base b de x elevado a la y. ¿Qué va a pasar acá? Nos va a dar que esto es igual a y por el logaritmo en base b de x. O sea, fíjense lo que sucedió. Cuando tengo un exponente en el argumento del logaritmo, sale afuera multiplicando. Entonces, acá multiplico, acá elevo. Estas son las propiedades que necesitamos del logaritmo. Por eso hice este pequeño repasito para tenerlo fresco. Porque es lo que vamos a aplicar ahora. Volvamos al decibel. ¿Para qué sirve el decibel? Bueno, una relación de potencia. ¿Qué es una relación de potencia? Bueno, podríamos hablar de una ganancia, ¿no? Una ganancia es una relación de potencia. Una atenuación es una relación de potencia. Vamos a algún ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un amplificador. Un amplificador el cual tiene una ganancia. Una ganancia de, supongamos, 30. Ganancia de potencia estamos hablando, ¿sí? No confundir con ganancia de tensión. Que tenga una ganancia de potencia de 30 quiere decir que entra algún valor de potencia a mi amplificador y a la salida de mi amplificador voy a tener ese valor de potencia multiplicado por 30. Por ejemplo, si a la entrada me entra 1 watt, a la salida voy a tener 30 watts, ¿verdad? Ganancia por potencia de entrada me da potencia de salida. Entonces pasemos ahora a esta ganancia, que es una relación de potencias, a dB. ¿Cómo va a ser mi ganancia expresada en dB? Utilizo esta fórmula. 10 por el logaritmo en base 10 de la relación de potencias. Potencia de salida dividido potencia de entrada, que es la ganancia. Ganancia es siempre Pout dividido Pin, cuando hablamos de ganancia de potencia. Entonces, ¿cuál es la Pout? 30 watts. Dividido la Pin, que es 1 watt. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Como dijimos, el watt se nos va con el watt, ¿verdad? Y tenemos 30 dividido 1 es 30. Entonces esto es 10 por el logaritmo en base 10 de 30. Si hacen la cuenta, esto da aproximadamente 14,8 dB. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que este amplificador tiene una ganancia de 14,8 dB o 14,8 decibeles. 30 veces, ganar 30 veces en potencia es lo mismo que ganar 14,8 dB. Es otra escala distinta, es una escala logarítmica. Esto es una escala lineal y esto es una escala logarítmica. ¿Qué beneficio tiene esto? ¿Por qué no digo 30 y listo? Bueno, el beneficio de esto es que me manejo con números muy grandes y números muy chiquitos. Cuando hablaríamos en veces, ¿sí? O sea, valores de veces de megas, de teras y valores en veces de milis, de picos, de nanos, o sea, valores muy chiquitos con valores muy grandes, los puedo manejar todos dentro del mismo orden de numeritos con los dB, dentro de la misma gráfica. Ahora les voy a poner un gráfico, una tablita en donde se ve un poquito más esto. Notar cómo cuando estoy del lado de las veces, acá a la izquierda, tengo un montón de dígitos para poder representar a toda esta variación o a todo este espectro de números posibles. Cuando estoy en la escala logarítmica, en decibeles, necesito simplemente 2 o 3 dígitos como mucho.
Entonces ahí se ve el beneficio de usar los dB. Esto mismo, este mismo beneficio lo tengo en gráficos. Cuando yo grafico valores muy chiquititos de ganancias o atenuaciones, con valores muy grandes de ganancias o atenuaciones, en un gráfico lineal esto sería imposible. No habría manera. Bueno, volviendo acá, dijimos, obtuvimos nuestra ganancia 30 veces en dB 14.8 dB. Bueno, ¿se puede hacer al revés? Si tengo el valor en dB, ¿lo puedo pasar a ganancia? Sí, claro. Lo único que tengo que hacer es despejar esto. Bueno, despejemos esto. Si tengo ganancia en dB igual a 10 por el logaritmo en base 10 de mi ganancia en veces, ¿cómo lo despejo? Bueno, el 10 va a pasar dividiendo, ganancia dividido 10, y después utilizo esto, ¿verdad? O sea, la base, ¿cuál es la base? 10. 10 lo tengo que elevar a lo que me da el resultado. ¿Qué me da el resultado? Me da la ganancia en dB dividido 10, ¿verdad? Es esto dividido esto. Es igual a mi ganancia en veces. Entonces, si yo agarro el 14,8, lo divido por 10 y a 10 lo elevo a eso, obtengo 30. Los invito a que lo hagan con la calculadora. ¿Hola? No. Ah, no, nadie. No, yo reparo drones. Bueno, listo, hasta luego. Entonces, con esta fórmula o ecuación y esta fórmula o ecuación, paso de veces a dB o de dB a veces. Bien. Ahora hay un par de valores que ya se sabe cuánto dan. Hacemos las cuentas y se va a demostrar. Y son los valores que nos dan la practicidad del día a día. Y los que de alguna manera ya nos sabemos de memoria por el pasar del tiempo. Vamos a ver qué valores son esos. Vamos a hacernos un rectángulo acá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la ganancia es igual a 2 veces? Cuando la ganancia es 2. ¿Cómo lo calculo en dB? 10 por el logaritmo en base 10 de 2. Si hacen la cuenta, esto da 3 dB. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que cuando tengo una ganancia de 2, ¿qué quiere decir una ganancia de 2? Que se duplicó. Cuando se duplique la potencia. ¿Bien? Cuando la potencia se duplique, no importa si se fue de 1 watt a 2 watt, o si de 100 watt a 200 watt, o de 1 microwatt a 2 microwatts, de 3,5 picowatt a 7 picowatt, la potencia se duplica. ¿Qué significa duplicar la potencia? 3 dB. Sumar 3 dB. Recordemos esta propiedad. Sumo logaritmos. Entonces, sumar 3 dB implica duplicar la potencia. ¿Qué pasa cuando la ganancia es un medio? O sea, 0,5. No es una ganancia, es una atenuación, ¿verdad? O sea, la potencia disminuyó a la mitad. Tengo 10 watts y salen 5 watts. Bueno, 10 por el logaritmo en base 10 de un medio me da menos 3 dB. Entonces, fijarse las analogías. ¿Se duplica la potencia? Sumo 3 dB. La potencia se divide a la mitad, resto 3 dB. ¿Bien? Vamos a algún otro valor práctico. ¿Qué pasa cuando la ganancia es 1? O sea, sale lo mismo que lo que entró a mi dispositivo. ¿Sí? Mi dispositivo puede ser cualquier cosa. Acá usamos un amplificador como ejemplo porque estamos hablando de una ganancia. Pero puede ser cualquier cosa, cualquier dispositivo al que le entre una potencia y sale una potencia, hago mi análisis y lo veo en veces o en decibeles. Bueno, cuando la ganancia es 1, hago 10 por el logaritmo en base 10 de 1 y esto me da 0 dB. O sea,
Ganancia 1 quiere decir que no hice nada, lo mismo que entra es lo mismo que sale, no sumo ni resto dbs, o sea, sigo estando como estaba. ¿Qué pasa si la ganancia es 10 veces? 10 por el logaritmo en base 10 de 10. Esto me da 10 dB. Y he aquí, este es el único caso en donde me da el mismo valor en veces que en dB, en 10. 10 veces son 10 dB, o 10 dB son 10 veces. Es el único número que coincide, es donde se cruzan las rectas, ¿no? No son rectas porque esto es logaritmo, pero es donde se cruzan las gráficas. Pero si seguimos haciendo este análisis van a ver que se pone divertido. ¿Qué pasa si la ganancia es 100? Tengo 10 por el logaritmo en base 10 de 100. Bueno, estos van a ser 20 dB. Hagamos un paso más. ¿Qué pasa si la ganancia es 1000? 10 por el logaritmo en base 10 de 1000. Estos son 30 dB. Entonces fíjense, de acá a acá multipliqué por 10, ¿verdad? O sea, aumenté 10 veces la ganancia. Bueno, acá sumé 10. Capaz ahí no es tan visual, vamos acá. De acá a acá volví a multiplicar por 10. Y acá sumé 10 de vuelta. De acá a acá multiplico por 10, volví a sumar 10. Entonces cada vez que sumo 10 dB, es como multiplicar por 10 acá. Eso lo vimos de este ejemplo. Algún truquito que inventamos alguna vez en alguna clase, es decir, 30. Ah, bueno, son 3 ceros, 1 y 3 ceros. Como para agilizar un poco la mente y recordar. Entonces cuando tenga 50 dB, bueno, tengo 1 y 5 ceros en veces, ¿no? De ganancia. ¿Qué pasa si vamos para el otro lado? O sea, si en vez de ir para arriba vamos menor a 1. ¿Qué pasa con el 0,1? 0,1 veces 10 por el logaritmo en base 10 de 0,1. Esto me va a dar menos 10 dB. Entonces fíjense, dividí por 10 ahora este 1. Bien, tengo 10 veces menos potencia de salida de la potencia de entrada y acá resto 10 dB. De igual manera, si tengo 0,01, 10 por el logaritmo en base 10 de 0,01, esto me va a dar menos 20 dB. Bien, volví a dividir por 10 y acá simplemente resté 10. Entonces fíjense que es mucho más simple sumar y restar dB que andar moviéndose con estos números, que ya, si yo sigo avanzando esto va a ser súper incómodo, ¿sí? 0,0, y acá sigo hablando de numeritos cómodos y prácticos. Notar que de este lado tengo valores negativos y de este lado no tengo valores negativos. Nunca hablamos de ganancias o atenuaciones negativas, ¿sí? Pero en dB sí. Ojo con eso. Eso sería todo por hoy.